Buenas tardes, estimados estudiantes. Mis disculpas por las fallas técnicas. Señorita, iniciamos, por favor. Así, buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciamos la clase, por favor. ¿Cómo han estado hoy día? Mal, mal, con protesta. Mal, Temprano, como siempre. Qué mal. mal. Han pasado virtuales desde ayer a mediodía, ¿no? Sí. Sí, en algunas materias sí. En algunas, en todas debería ser virtual o les han pedido que vayan presencialmente. Algunos son masistas, por eso. Pero los pabellones estaban cerrados. Esta mañana fui a la universidad. Ayer estaban abiertos, Liz, en los pabellones. Claro, Habían bueno, compañeros que estaban dando exámenes. ya. Bueno. Bueno, cada docente es dueño de su materia. Los docentes son autoridades, hay que respetar sus decisiones. Yo les comento que a veces es bien difícil entender las decisiones de los jefes y aquí pues es donde practicamos, ¿no? El docente es el jefe. Nos guste o no nos guste, sea malo, sea bueno, sea estricto, no lo sea, hay que nomás adecuarse a las circunstancias, que en este caso serían los docentes. Y una consulta más, están trabajando con el otro, les han capacitado, ¿no es cierto?, en el tema de un sistema, creo que del MIT, ¿cuál era? No sé si están usando ese, no sé si soporta más de 100 estudiantes, la verdad es que no tuve tiempo de consultar, pero están usando Zoom, ¿qué están usando en otras materias? Están usando Teams. Teams. Entonces, el que han pasado en clases, en las clases virtuales, Sí, en la Lice, capacitación. sí, Ay, es yo no he mostrar. pedido usuario y contraseña, no sé cuál será. Estoy usando esta cuenta y soporta más de 100 estudiantes y además es tiempo ilimitado. Entonces, me parece que por hoy día vamos a trabajar con este, luego ya averiguaré cómo hacemos más adelante o por ahí, Dios mediante, pueda solucionarse la situación. ¿Ya? ¿En qué hemos quedado, por favor? Hemos visto las notificaciones, hemos visto la determinación por el sujeto pasivo, hemos Nos visto la toca el artículo 100. cuestión, la mixta, hemos visto la especial también, ¿no es cierto? La mixta. Hemos visto que contiene una resolución determinativa. Está bien, hasta ahí hemos quedado, ¿no? Ahí hemos visto. Sí, el Este sería el artículo artículo 100 nos toca, Lice. 100. Sí, 100. Ok, muchas gracias, María Teresa. Entonces, el artículo 100 del Código Tributario, ya estamos en la recta final. No olvidemos que el próximo miércoles tenemos el examen. Además, les he subido unos pocos ejercicios para que ustedes los resuelvan. Lo tienen que entregar el día sábado. El domingo espero yo trabajar por tiempo y materia, como dicen muchos. Tratar de calificar para que ustedes vean en qué se han equivocado y así puedan tener la retroalimentación y pueda irles bien en el examen, ¿ya? Entonces, por favor, el sábado recuerden hacer la evaluación. Igual nos vamos a ver el sábado en clases. Yo creo que vamos a pasar clases presenciales, porque los sábados
Los señores bloqueadores se repliegan. Entonces, yo creo que nos vamos a ver esencialmente, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el artículo 100 del Código Tributario que establece que la administración, y ya en algún momento hemos visto que tiene amplias facultades de control, de verificación, de fiscalización e investigación. Este tema ya lo hemos visto con anterioridad. Hemos dicho que las facultades de control son ir a controlar, las de verificación ya son verificar, que es un aspecto un poco más profundo que el control, y a partir de estos dos llegamos a la fiscalización. El Código Tributario lo ha presentado de esta manera: control, verificación, fiscalización e investigación. Sin embargo, después del control viene la investigación, ¿no? En algún momento les he mostrado eh, por fases, por etapas, el control es ir a verificar, por ejemplo, si los contribuyentes tienen facturas, si tienen su NID, etcétera. Luego viene la investigación, investigamos si hay algún riesgo de auditoría. A partir de ello, podemos generar una orden de verificación o una orden de fiscalización en función de la importancia, en función del nivel de ingresos del contribuyente del nivel de riesgos que tuviera este contribuyente. Y les he comentado también los tipos de verificación. Ya luego eso vamos a ver en el tema que nos atinge. Entonces, este artículo 100 nos dice que en el ejercicio de sus facultades, la administración puede exigir a su sujeto pasivo la información necesaria. Es decir, todos los contribuyentes tienen la obligación de informar, sea el que está siendo fiscalizado o sean sus proveedores, sus clientes, terceros responsables, otras personas, incluso otras instituciones, tienen la obligación de informar. Es decir, la administración tiene la facultad de exigir toda la información necesaria para hacer la auditoría tributaria en nuestro caso. Puede inspeccionar registros contables, aduaneros, bases de datos, programas de sistemas. Ya les dije en algún momento que lo pueden hacer, pero que sin embargo en la práctica no se da, ¿no? Porque, por ejemplo, para entrar a una computadora necesariamente tienes que tener usuarios y contraseñas y no te lo van a dar. El código tributario te dice de esta manera, pero no hay forma de que te den un código y una contraseña. Realizar inspección material de bienes locales de elementos, explotaciones e instalaciones. Cuando hagamos la auditoría, vamos a ver que se puede hacer la inspección de los lugares donde se va a auditar, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Si hacemos una auditoría a una fábrica, por supuesto, tenemos que hacer una inspección, pero si hacemos auditoría a un abogado, no vamos a ir a inspeccionar su oficina porque no tiene mucho sentido, no nos va a aportar mucha información para hacer la auditoría. Luego nos dice realizar controles habituales y no habituales aduaneros. Esto más para materia aduanera. Luego requerir a entidades auxiliares terceros información aduanera, también aduanero. Solicitar informes a otras administraciones tributarias. Sabemos, a manera de repasar, qué otras administraciones tributarias conocemos o cuáles son las administraciones tributarias. Perdón, no se olviden que tienen que hacer los apuntes cuando estamos en clase virtual y subirlos al Classroom. Les voy a habilitar la clase y, por supuesto, podemos ir participando, ¿sí? A manera de practicar para el examen. ¿Quiénes son las administraciones tributarias? ¿Qué administraciones tributarias conocen? La aduana, dice. Sí, muy bien. Otra. Impuestos nacionales, licenciada. Excelente. ¿Alguna más? Las Dice, alcaldías. eso, los gobiernos municipales puede ser. Muy bien. Los que han participado van a mantener levantada su manita para que les pueda notar, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguno más que nos falte? Departamentales, dice. Muy bien. ¿Quién habló, perdón? Ana Gladys Coronel. Ok. Sí. La otra administración tributaria serían los gobiernos departamentales. Muchas gracias. ¿Quién más? Daisy, Miriam Tuco. Miriam Tuco, ¿no?
Esas son las administraciones tributarias. Luego, ¿a qué se refiere este numeral? A que, por ejemplo, la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales puede solicitar, se me ocurre, a la Aduana Nacional, información de las exportaciones o de las importaciones que haya tenido algún contribuyente. Podría pedir, por ejemplo, a los gobiernos municipales la información respecto a las propiedades que tuviera una determinada persona o empresa. ¿Sí? A los gobiernos departamentales también les podría pedir si hay algún documento que estén tramitando en esa administración tributaria. Entonces, esta información que se puedan pedir a las administraciones tributarias siempre tiene que estar relacionada con la materia tributaria, con el tema de la generación de tributos. Luego, intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos para su control tributario. Habitualmente, cuando se hace el control de actividades, se puede hacer el control de espectáculos públicos. Cuando vienen, por ejemplo, cuando se dan conciertos, ¿no? La otra vez creo que vino un artista internacional al Teatro del Aire Libre. Entonces, puede la administración intervenir esos ingresos económicos para ver si realmente se están emitiendo las facturas a cada uno de los espectadores de este concierto. ¿Qué hace la administración? Se pone en la puerta, revisa las ánforas de que todas las personas estén entrando con su factura, porque la entrada también es factura, ¿no? Estas son facturas de dosificación prevaloradas. Entonces, si por ejemplo se ve personas que entran sin factura, se entiende que el contribuyente no está pagando los tributos de manera completa, correcta y exacta. Entonces, tiene también esa facultad, según el artículo 100 del Código Tributario. Luego, el código nos habla del procedimiento de fiscalización o de auditoría tributaria. Hemos dicho que fiscalización es también sinónimo de auditoría tributaria. Nos dice que la fiscalización se inicia con una orden de fiscalización emitida por autoridad competente, estableciendo el alcance, los tributos, los periodos, identificación del sujeto pasivo y funcionarios actuantes. Eso ya lo vamos a ver en el próximo tema en que consiste esta orden de fiscalización. Pero para hacer una fiscalización no se puede hacer una fiscalización sin una orden de fiscalización. Actualmente la administración no solamente emite órdenes de fiscalización, sino también órdenes de verificación. ¿Ya? Entonces, verificación más pequeña, fiscalización más grande. ¿Qué es alcance? ¿Qué es el alcance? El alcance es qué impuestos vamos a fiscalizar, qué periodos vamos a fiscalizar y por si acaso, si vayamos a fiscalizar, por decir que es el IVA, puede ser el IT o puede ser el IVA. Ese es el alcance. Luego, la identificación del sujeto pasivo y funcionarios actuantes. En la orden de fiscalización dice qué funcionarios, qué auditores van a hacer la auditoría tributaria. Las actuaciones que se realicen en este procedimiento se harán conocer en actas que junto con las constancias y descargos hacen prueba de los hechos u omisiones conocidos. Entonces, todo lo que ocurra en la fiscalización se puede dejar constancia en actas. Podemos hacer, por ejemplo, un acta de inspección, podemos hacer un acta de acciones u omisiones cuando detectemos alguna situación que necesitamos anotar y que tenga la firma del contribuyente para que llegado el momento el contribuyente no niegue esa información. Todos estos documentos que se realicen en el proceso de auditoría constituyen en prueba. En algún momento también hemos hablado de las pruebas. Entonces, todos los documentos que emita el auditor, que tenga su firma, firma del supervisor, o en algunas ocasiones incluso la firma del contribuyente, son pruebas. Pruebas de los hechos u omisiones conocidos. Es decir, por ejemplo, que le podríamos hacer un acta donde le preguntemos al contribuyente cuál es su nivel o cuál es su margen de utilidad. Entonces el contribuyente puede decir, mi margen de utilidad es el 50%. Excelente, ese es un dato que nos sirve y nos interesa para la auditoría tributaria. Entonces le hacemos una actita y le decimos, señor, usted va a declarar, va a poner en esta acta cuál es su nivel de
margen de utilidad. El contribuyente dirá es el 50% y abajo de esa declaración lo firma. Entonces, cuando hagamos la auditoría, veamos que si su margen de utilidad, por decirles, es el 2%, podemos hacer un ajuste y decir, usted juró y declaró que su margen de utilidad es el 50%. En consecuencia, vamos a hacer un ajuste de su base impositiva. Puede hacerse en este sentido. Otras actas que podrían darse, por ejemplo, son hacer un acta de inspección ocular para ver que su capacidad productiva, por decirles, es de producción de 1.000 unidades al día. Pero que sin embargo, él al año vende 1.000 unidades. Entonces, ese también es un dato que nos podría interesar. Entonces, igual se hace una acta de inspección ocular en la que le hacemos firmar al contribuyente cuál es su capacidad productiva. ¿Qué tal si en la auditoría verificamos que la materia prima que compra evidentemente es para producir 1.000 unidades al día, pero que sin embargo solamente está facturando 1.000 unidades en un año? Entonces, estas actas son importantes en el proceso de auditoría. Luego nos dice, cuando concluye la fiscalización, se debe emitir la vista de cargo. La vista de cargo es un documento preliminar, donde se establece de inicio cuánto es el importe que el contribuyente pagará. Entonces, por ejemplo, en una vista de cargo vamos a decir, señor contribuyente, se ha hecho la auditoría, se han realizado procedimientos y usted preliminarmente debe 50.000 bolivianos, ¿no? Esa es la vista de cargo. Si no existiera el reparo o sanción alguna, se emitirá la resolución determinativa declarando la inexistencia de la deuda tributaria. La resolución determinativa se emite posteriormente a la vista de cargo, ¿no? Y hemos hablado también en la anterior clase de los plazos, hemos dicho que tiene 30 días, 60 días, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la anterior clase? 30 días después de la vista de cargo para presentar descargos y 60 días para emitir la resolución determinativa después de la presentación de descargos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Muy bien, entonces hasta ahí tenemos el título 3 del Código Tributario, que es el que más nos interesa en la auditoría tributaria. Aquí, por ejemplo, podemos ver la resolución determinativa. No sé si hemos visto la vista de cargo. Por ejemplo, este es un modelo de resolución determinativa. La vista de cargo, no sé si los he puesto acá. Hemos dicho qué es lo que tiene que contener una resolución determinativa: lugar y fecha, el nombre del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamento de hecho y de derecho, y calificación de la conducta, la sanción, firma, nombre y cargo de la autoridad competente. En el siguiente módulo, no sé si llamarle módulo, llamar en la siguiente parte de la auditoría, vamos a hacer un trabajo grupal en el que vamos a hacer todo este procedimiento de auditoría tributaria. Entonces, hasta aquí es este título 3 del Código Tributario y seguidamente entramos al título 4 del Código Tributario Boliviano, que son los ilícitos tributarios, ¿sí? Nos dice el Código Tributario que los ilícitos tributarios son las acciones u omisión que violen las normas tributarias materiales o formales tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás disposiciones normativas y se clasifica en contravenciones y delitos. Aquí antes de pasar, quisiera hacer algunas preguntas, a ver si están atentos. Voy a ir preguntando por nombres. Camila Carvajal. Licenciada, buenas tardes.
¿Cómo está Camila? Camila, una consulta. ¿Cuál es el proceso de la auditoría tributaria? Yo creo que primero se empieza con la planificación, a quién se decide auditar, o sea, un contribuyente, seleccionar un contribuyente, después comunicar oficialmente que se hará la auditoría y después la recolección de información. Ya, muchas gracias. ¿Otra persona? ¿Quieren participar o quieren que les llame? Licenciada, Adelante, Lice. Geraldine. Bueno, sí, se inicia, como estaba mencionando, con la orden de fiscalización, la cual tiene que tener ciertos aspectos como el alcance, qué tributos se van a estar auditando, en qué periodo va a estar, y la identificación del sujeto, también las funciones, los funcionarios actuales. Todo eso tiene que estar redactado en actas, todas las actuaciones que se realicen, y posterior a ello tiene que ir la vista de cargo. En esta vista de cargo se tiene que dar un monto preliminar de la deuda, más o menos, y posterior a ello, si se presentan o no se presentan descargos del sujeto pasivo, ya viene la resolución determinativa, la cual en caso de que las pruebas o bueno, el sujeto pasivo no, sí sea culpable, por así decirlo, tendría una deuda ya fija. Ya, muy bien, Geraldine, excelente. Y eso está precisamente en la presentación que está ahí. Este es el proceso de fiscalización y me gusta que hayas comprendido estos temas, que vamos a reconocer en actas todo el procedimiento que se ha realizado. Se emite la vista de cargo, es preliminar. Se otorga un plazo de 30 días para que presenten descargos y tenemos la herencia. Eso, por favor, es un tema sumamente importante que ustedes no pueden no conocer, no recordar, por favor. Eso les pido en el examen. Todo lo que hemos visto de la normativa tributaria que está relacionado a la auditoría tributaria puede ingresar en el examen, sobre todo esta diapositiva, ¿sí? Ahora sí podemos pasar, por favor. Ilícitos tributarios. ¿Qué son los ilícitos tributarios? Aquí hemos leído eh, la conceptualización de los ilícitos tributarios, y en realidad son acciones u omisiones. ¿Qué es acción? Es hacer algo que está prohibido en la norma. U omisión es hacer algo que es no hacer algo que deberíamos hacer. Entonces, estas que violan las normas tributarias tipificadas y sancionadas en el Código Tributario. ¿Qué significa tipificadas y sancionadas? Tipificar es acomodar una acción a una norma. Y esto debe estar, estas sanciones deben estar tipificadas en el Código Tributario u otras disposiciones normativas. Significa que si yo cometo, por ejemplo, un error en el tema de primero, la declaración jurada, cuando presento, estoy cumpliendo lo que me establece el Código Tributario. No se olviden que dentro de las obligaciones está presentar declaraciones juradas, ¿recuerdan? Si yo presento declaración jurada, estoy dentro de la norma. Si dejo de hacerlo, estoy cometiendo un ilícito tributario. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la norma. Viene una sanción, este tema, Lisset Condori, si no presento mi declaración jurada. Sí, licenciada. ¿Cuál es la sanción? Es la multa en USDs. ¿Cuánto? En, entonces, 30.000 USDs, creo que no me acuerdo. Está bien. No, no es 1000 UFBs, es 50 UFBs personas naturales y 100 UFBs personas jurídicas. Ahora, gracias, Lisette. Evidentemente, cuando una persona no cumple, tiene que pagar una multa. Pero ¿dónde dice que tiene que pagar una multa? ¿Alguien sabe? ¿O lo dice el Código Tributario?
¿Dónde dice que tengo que pagar de 50 a 100 UFBs? ¿Alguien sabe? Puede levantar la mano. No saben. Entonces, hay una RND, bueno, hay varias RNDs, donde me dicen, si tú contribuyente no presentas tu declaración jurada, vas a pagar 50 UFBs persona natural y 100 UFBs persona jurídica. Eso significa tipificar, ¿sí? Es decir, esa acción o esa omisión tiene que estar comprendido o calificado como un ilícito en otra normativa. Y esa normativa me tiene que decir cuánto es la sanción exactamente. No me puede decir, por ejemplo, si tú no presentas declaración jurada, puedes pagar el importe que quieras. No, eso ya no es estar tipificado y establecida la sanción. Tiene que haber una norma que me diga, si yo no presento mi declaración jurada y soy persona natural, tengo que pagar una multa de X monto. Eso es tipificar y sancionar, ¿sí? Y demás disposiciones normativas y se clasifican en contravenciones y delitos. Tenemos dos tipos de ilícitos tributarios. Una son las contravenciones, es decir, contravenir la ley, y la otra son delitos, que ya entramos en un tema más penal. En la materia tributaria, habitualmente los delitos no se aplican, generalmente se le aplica en materia aduanera. Y nos dice la norma, son responsables directos del ilícito tributario las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en el Código Tributario y disposiciones reglamentarias. Entonces, una persona natural o jurídica es responsable del ilícito. Sin embargo, el responsable directo es el que está inscrito. ¿A qué se refiere con esto? A que si yo, Cecilia Vélez, me inscribo al NIT, pero resulta que mi auxiliar de ventas no emite factura, yo, Cecilia Vélez, soy la responsable por ese ilícito tributario. No es responsable la cajera, la secretaria, ni nadie. El único responsable es el titular. Por eso es que muchas veces cuando la administración va a hacer operativos, por supuesto, no va a encontrar al contribuyente muchas veces en el negocio, va a encontrar a un cajero, a una secretaria, etcétera, que esté haciendo las operaciones, pero si esa persona comete el error, le van a preguntar por el nombre del dueño, del titular. No nos olvidemos que en todos los negocios tiene que estar expuesto el cartel que establece los datos del NIT. Entonces, perfectamente la administración, si es que este letrero puede identificar el nombre del responsable de ese ilícito tributario. Entonces, eso es lo que nos establece el Código Tributario. El Código Tributario también nos habla de la reducción de sanciones, pero aquí me parece que no está muy bien acomodada en esta parte la reducción de las sanciones porque nos está hablando en este caso de la sanción por omisión de pago. Vamos a ver más adelante cuál es la clasificación de las sanciones, pero las normas a veces no están muy bien estructuradas. Entonces, las sanciones que establecen los ilícitos tributarios, aquí hemos dicho, tienen que ser tipificadas y sancionadas. Toda conducta tiene que tener una tipificación y una sanción. Cuando hablamos de reducción de sanciones, prácticamente hablamos de la sanción por omisión de pago. Más adelante van a ir comprendiendo a qué se refieren este tipo de ilícitos. Sin embargo, tenemos la sanción por omisión de pago, es la única en la que se aplica la reducción de sanciones. Las demás, multas por incumplimiento o porque no he declarado a tiempo, no he presentado a tiempo mi declaración jurada, voy a tener una sanción, a esas no se aplica esta reducción de sanciones. La única sanción en la que se aplique esta reducción es la sanción por omisión de pago, ¿sí? Más adelante vamos a ver el concepto. Sin embargo, nos dice la norma, reducimos las sanciones de esta manera. Las sanciones pecuniarias establecidas para ilícitos tributarios se reducirán conforme a lo siguiente, dice. El pago de la deuda tributaria después del día 20 de notificada la vista de cargo y hasta antes de la notificación con la RD o resolución sancionatoria. RD es resolución determinativa o RS es resolución sancionatoria. BC es vista de cargo, ¿sí?
determinará la reducción de la sanción aplicable en el 80%. Ya en algún momento en clases les he explicado esta situación. Vamos a poner este lapicito. Ya, vamos a hacer el ejemplo acá. Hemos dicho cuando hemos hecho el cálculo de la deuda tributaria, que aparte de la deuda tributaria, que es el tributo omitido más los intereses, vamos a tener un otro monto a pagar que se llama la sanción por omisión de pago. Ya, por omisión de pago. ¿Qué significa esta sanción por omisión de pago? Para más adelante, cuando escriba sanción SOP, es sanción por omisión de pago. ¿Ya? La sanción por omisión de pago, la norma nos establece que es el 60% del tributo omitido actualizado. ¿A qué se refiere? Si, por ejemplo, en la auditoría determinamos que una persona debe, se me ocurre, hemos dicho hace rato, 50.000 bolivianos, también va a deber la sanción por omisión de pago del 60%. ¿Cuánto sería? De 50.000 el 60%, por favor. 30.000. Perdón, 30.000. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, como es 30.000 más la deuda que se ha determinado serían 80.000 bolivianos por lo bajo, porque no nos olvidemos que tenemos que hacer mantenimiento de valor y los intereses. Esta sanción por omisión de pago nos dice el Código Tributario que podemos reducir esta sanción, solo la del 50%, de esta manera. Si iniciamos la auditoría, inicio de la auditoría, le notificamos y el contribuyente se percata que evidentemente debe 50.000 porque se me ocurre que no ha facturado o que sus facturas de compra son falsas. Alguna vez yo me encuentro con algunos ex colegas y me dicen, te comento que tengo mi empresa, tengo puras facturas falsas porque no sabía con qué cubrir mi crédito fiscal y ya de entrada saben que tienen problemas con la administración tributaria. Si yo les digo, si debes 50.000 y tu sanción por omisión de pago es 60.000 y tú sabes que no has pagado bien tu impuesto, entonces puedes acogerte a esta reducción de sanciones. Nos dice, si ha iniciado el proceso y se notifica la vista de cargo hasta el día 20, podemos reducir en un 80%. ¿Cuánto sería el 80% de 30.000 bolivianos? O el 20%, mejor dicho, porque solamente pagaría el 20% de 30.000. Los 50.000 tiene que pagar sí o sí. Pero de los 30.000, si ha iniciado el proceso, le hemos notificado la vista de cargo hasta el día 20, va a pagar solamente ¿cuánto? 6.000. Muchas gracias, 6.000 bolivianos. Eso es reducción de sanciones. El siguiente paso, dice no tengo dinero, no estoy de acuerdo, voy a esperar que realmente los funcionarios o el auditor identifique este problema. Si no lo identifica, ¿para qué voy a pagar? Me dice, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, entonces espera que le notifique. Ya me han notificado la vista de cargo y estoy en el día 21 de notificada la vista de cargo. A partir de ese día hasta la emisión de la RD, puedo pagar el 40%, es decir, me van a reducir la sanción en un 60%. ¿Cuánto sería? En un 40%, mejor dicho. 60% y pago 40%. 12.000. Ya, 12.000, muchas gracias. Y finalmente me dice, a partir de que ya me ha notificado la vista de cargo y presento mi recurso de alzada,
alzada, ¿cuánto pagaría si me van a reducir el 40%? ¿Cuánto sería el 60% de 30.000? 18.000. Muy bien, muchas gracias. 18.000. Entonces tenemos que la sanción por omisión de pago es 30.000. Si pago hasta el día 20 de emitida la vista de cargo y notificada, solamente voy a pagar 6.000 porque me están reduciendo la sanción, me están premiando porque antes ya estoy reconociendo la deuda, pero además de reconocerla, la estoy pagando. Al día 21 de notificada la vista de cargo voy a pagar 12.000 y con el recurso de alzada voy a pagar 18.000. Si ya presenté mi recurso de alzada y ya no hay más que el recurso jerárquico, voy a volver a pagar los 30.000. Eso significa la reducción de sanciones. Vamos a reducir las sanciones. Mientras más temprano pagues, menos sanción vas a pagar. Pero la deuda la tiene que pagar más. Esta deuda es la deuda tributaria no se condona, no se reduce. Es un monto que tiene que pagar de todas formas el contribuyente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas o están muy distraídos en sus casas? Lisa, una consultita. Entonces, si no he pagado ni con la vista de cargo ni con el ARD, todavía con el recurso de alzada puedo pagar 18.000. Exacto. Pero cuando hago el recurso de alzada o Sí, sí, sí. cuánto. Cuando presentas tu recurso de alzada, todavía puedes pagar 18.000. Ya, porque el recurso de alzada en realidad es mi reclamo, podríamos decir, ¿no ve? Exacto, exacto. Pero ¿qué tal si en tu reclamo, ahorita vamos a ver la siguiente presentación, tú sabes que vas a perder? Lo único que hace la gente dice, intentaré una vez más a ver si en la IT me eliminan la deuda, porque lo importante en el recurso de alzada no es la sanción por omisión de pago. Esta sanción por omisión de pago es el accesorio, es lo que le sigue a lo principal. Lo principal son los 50.000. Si tú no estás de acuerdo, piensas que se han hecho una mala auditoría, puedo recurrir a la autoridad para que revisen los 50.000. Los 30.000, como les digo, es consecuencia, es como su sombra. 50.000 debo y bueno, pues accesoriamente vienen los 30.000. No se pueden separar. Pero si ya me he convencido que debo, puedo ir aplicando esta reducción de sanciones. De hecho, mucha gente prefiere pagar los 6.000, es decir, notifican la vista de pago y de cargo y dicen mejor pago porque esto es verdad. Me han encontrado los documentos en los mismos comprobantes, han encontrado que las facturas son falsas, han ido a visitar al proveedor y resulta que no existe. Y yo además soy consciente de que esas facturas las he comprado. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la existencia? Mejor pago los 50.000 más 6.000 y no 56.000 y no 80.000. ¿Está bien? Aclaro tu duda, María Teresa. Sí, Lisa, solo una consultita más. Si voy a hacer un recurso de alzada porque sé que no es 50.000 lo que debo ¿Ya? y al final sí se demuestra que no es 50.000 lo que debo, digamos es 30.000, ¿Ya? ¿el 70% de esos 30.000 todavía se aplica después del recurso de alzada? Exacto. Así es. Ahí ya no puedes aplicar, pues, o sea, te vuelvo a calcular los 30.000, pero si tú dices, bueno, sí, me parece que está bien lo que ha dicho la IT, entonces solamente pago el 60% del monto, del último monto que ha determinado la IT. Cuando vamos a un recurso de alzada, la alzada puede decir, no es 50.000, es 30.000. Entonces, de los 30.000 saco el 60% y aún así puedo aplicar y llegar a este descuento que es el 60%. ¿Sí? ¿Me ubicas lo que me he dejado explicar, mejor dicho, María Teresa? Sí, entonces he entendido que si se llega a hacer 30.000, igual me van a aplicar el 60%, pero ya no tengo un descuento, digamos, sobre el 60%, entonces. Exactamente, exactamente. Y si al final del día haces números, ¿qué tal si aquí te rebajan solamente a 45.000, por decirte? Solo a 45.000 has perdido la oportunidad de pagar solamente el 20% de la sanción.
Entonces, ¿para qué voy a ir a pelear por, se me ocurre, 5.000 bolivianos? Si eso ya es mi reducción, mira, entre 6.000 y 18.000, es más, voy a pagar 12.000 de más. Mejor no me peleo por 5.000 y pago con la reducción de sanciones con la más alta, que sería pagando solamente el 20% de la sanción por omisión de pago. En realidad es 20% del 60%. Esto confunde mucho, porque el 60% se saca al total y de ese 60% reducimos el 80, el 60 y el 40%. ¿Sí? Sí, Licen, gracias. Gracias, María Teresa. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Entonces, ya esto es prácticamente lo mismo que les he explicado, pero está ya escrito para que lo puedan repasar. Dice, el pago de la deuda tributaria efectuado después de la interposición del recurso de alzada y antes de la presentación del jerárquico. Eso significa que aquí en el punto 3, lo que comentaba Teresa, es que ya ha salido aquí la resolución de recurso de alzada. Entonces tú ya sabes cuánto ha bajado el importe del recurso de alzada. Puede ser que no haya bajado el importe, puede ser que se haya anulado. ¿Se acuerdan en el caso que hemos visto del recurso de alzada de la anterior semana? Este abogado lo que hizo es lograr que se anule. Como se anuló, hemos vuelto a foja cero. Entonces, ¿qué puede hacer el contribuyente? Defenderse de mejor forma, presentar cuando le saquen la deuda tributaria, puede acogerse al 80% de la reducción. Entonces, muchas veces en la alzada se anula, muchas veces se confirma y muchas veces se revoca parcialmente. Puede ser que de los 50.000 bajemos a 20.000, a 10.000, a 5.000, etcétera, en función de cómo defiende el contribuyente su caso, ¿no? Entonces, esto es antes de plantear su recurso jerárquico. Y finalmente tenemos el arrepentimiento eficaz, que en realidad este arrepentimiento eficaz hace que no pagues nada de sanción por omisión de pago. Y nos dice que quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el 20º día de notificada la vista de cargo. Este ha sido un artículo que ha sido modificado el año 2022, si mal no recuerdo. Entonces ya este primer tramo nos dice, ya no vas a pagar el 20%, ya no vas a pagar nada y vas a tener un arrepentimiento eficaz. Si tú pagas hasta el día 20 de notificada la vista de cargo, ¿sí? Entonces ahora, si el contribuyente paga hasta el día 20, ya no va a pagar nada. La sanción por omisión de pago queda extinguida, es decir, queda en cero, ¿sí? Entonces, cuando hace el auditor un trabajo de auditoría y le expone al contribuyente los resultados, le va a decir, señor contribuyente, he determinado una deuda de 50.000 bolivianos. Si usted paga hasta el día 20, le vamos a hacer una reducción de sanciones. Y esta reducción de sanciones será pues del 80%. Sin embargo, por el Código Tributario vamos a aplicar el arrepentimiento y usted no va a pagar la sanción por omisión de pago. Es como los vendedores, ¿no ve? Que te venden de una manera muy hábil y te dicen, es como una oferta, más o menos como una ganga, te dicen, hemos descubierto que no ha pagado bien sus impuestos y si usted paga hasta el día 20, no le vamos a cobrar la sanción por omisión de pago. Eso significa el arrepentimiento eficaz. No paga absolutamente nada de sanción por omisión de pago. Solamente va a pagar la deuda tributaria, es decir, el impuesto omitido, mantenimiento de valor y los intereses. Luego de estas reducciones de sanciones de las cuales nos habla el Código Tributario,
tenemos las contravenciones tributarias. Nos dice qué son contravenciones tributarias. Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, es decir, contraviene la norma, sus representados, dice, serán responsables de las sanciones que correspondiera previa comprobación sin perjuicio del derecho de estos a repetir contra ellos. ¿A qué se refiere? Nos dice que, por ejemplo, el administrador o encargado, hay muchos contribuyentes que, por ejemplo, son jurídicos, nombran un representante legal y un administrador. El administrador administra el capital de toda la empresa. Sobre ese administrador, en teoría, surgen todas las responsabilidades, por eso es administrador, de administrar. Y si él comete algún error, dice, si él comete alguna contravención tributaria, un ejemplo, el más práctico es que no emita factura. Entonces, ¿quién no ha emitido factura? El administrador. Como su obligación es administrar, entonces sanciónenlos a ellos, más o menos diría un contribuyente, ¿no es cierto? Sin embargo, la norma precisamente aclara y dice, sus representados, es decir, la empresa, será responsable de la sanción que correspondiera previa comprobación, sin perjuicio del derecho de estos a repetir contra aquellos. ¿A qué se refiere? Que la empresa SRL es al que se le cobra la contravención. Y esta empresa SRL puede repetir contra el administrador. Pero eso, ¿qué es repetir? Es pedirle que devuelva el importe porque él ha cometido el error. Entonces, puede repetir, puede cobrarle al administrador, pero es un tema que ya no le incumbe a la administración tributaria. Y ese es un problema entre particulares. Si él quiere, le hace repetir, le hace pagar, pero no tiene por qué informar a la administración tributaria. ¿Sí? La potestad para ejercer la acción de contravenciones y ejecutar las sanciones se extingue por... ¿Qué es la potestad de ejercer la acción? Es la potestad de multar. Es decir, ¿cuándo puedo dejar de multarte? Dice, cuando se extingue, cuando ya no te puede multar la administración. Es como la prescripción más o menos, ¿no es cierto? Cuando ya no te puede sancionar, cuando muere el autor. ¿A qué se refiere el autor? Al contribuyente. Si el contribuyente muere, la contravención muere con él. Entonces, por ejemplo, la contravención de no emisión de facturas, se hace un acta de intervención a la negocio que no ha facturado, se está tramitando la clausura y resulta que fallece el titular, entonces ya no se puede proseguir con la contravención porque ha muerto el autor. Por tanto, también muere la contravención. Excepto, dice, cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada. ¿A qué se refiere con ejecutoriada? A esto. A ver, en algún momento también hemos hablado. ¿Se acuerdan qué es ejecución? Y esto lo hemos visto en el Código Tributario. ¿Qué es ejecución? ¿Qué es ejecutar? ¿Qué es ejecución? ¿Se acuerdan? A ver, voy a preguntar a Silvia Vallejos. O ya le pregunté, no. Sí. Silvia Vallejos, ¿cuál es el proceso de auditoría? Ahorita lo hemos repasado y eso para el examen. ¿Cuál es el proceso de auditoría? ¿Cómo iniciamos, cómo concluimos y cómo continuamos y cómo concluimos? ¿Está atenta, Silvia? ¿O alguien quiere participar? Dicen, creo que la contravención, o sea, ejecutoriada es cuando ya ha terminado todo el proceso, entonces ya se ha defendido el contribuyente, ya ha presentado la administración y ya tiene una resolución definitiva. Muy bien, excelente. Pero para ilustrar un poquito, ¿cuál es el proceso de auditoría, María Teresa? Bueno, el proceso de auditoría inicia con la acción con la fiscalización, o sea, con Orden, nunca se la olviden orden esto. de Orden de fiscalización. fiscalización.
Luego Sí. continúa. Luego continúa con la vista de cargo. Muy bien. Luego, Ahí se hacen todas las actas, todo. Luego viene la resolución determinativa. excelente. Luego el contribuyente puede hacer su recurso de alzada. Excelente. Y bueno, y ahí ya viene la parte final, ¿no? O sea, donde ya se va al Excelente. proceso. Si no impugna María Teresa, se llama título de ejecución tributaria. ¿Ya? Título de ejecución tributaria. ¿Qué significa? Es ejecutoriado. Es decir, ya no se puede hacer nada más. Tienes una deuda con el fisco, sí o sí. Si no impugna o si la AIT le confirma el acto. ¿Está bien? ¿Estamos bien, María Teresa? Sí, dice. Excelente. Eso es la fase de ejecución. Tiene plazo de 20 días para impugnar. Si no lo hace, se convierte en título de ejecución tributaria. Eso se llama ejecutoriado. Si impugna y pierde la resolución del recurso de alzada, en el caso de que se emita una resolución de alzada, esta se convierte o reemplaza a la heredé. Y esta luego, si no impugna en jerárquico, se convierte en el título de ejecución tributaria y se convierte en ejecutoriado. Ahora, cuando hay una contravención tributaria es algo similar, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, en vez de la orden de fiscalización para hacer una sanción, no sé si aquí me permita diferenciar, no haremos otro cuadrito. En vez de la orden de fiscalización, vamos a emitir una ingreso. Ya. En vez de una orden de fiscalización, vamos a hacer un auto, anótense por favor, auto inicial de sumario contravencional. En este documento de inicio se dice que contravención ha cometido el contribuyente. Luego del auto inicial de sumario contravencional viene el plazo igual de 20 días para presentar descargos. Si el contribuyente no presenta descargos, se emite la resolución sancionatoria, ¿no? Resolución, para que me entiendan, porque no entienden mis iniciales, sancionatoria. Y esta resolución sancionatoria, igualito que la resolución determinativa, puede ser impugnada o puede ser aceptada. Si es que no se impugna, se convierte en título de ejecución tributaria. A eso se refiere. Eso es una ejecución. Entonces, también tengo chance como contribuyente, si me emiten una resolución sancionatoria, a impugnar. No lo impugno, se convierte en un título de ejecución tributaria. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de la norma? No te van a cobrar la sanción a los herederos si ha muerto el autor, pero si ya está en esta fase de ejecución, no va a morir la sanción. ¿Por qué? Porque dice que puede ser pagada con el patrimonio del causante. ¿Qué es el causante? Es lo mismo que decir el de cuyos, el fallecido, el difunto. Entonces, puede ser que la persona que ha fallecido tenga el patrimonio suficiente para pagar esta sanción. Entonces dice, puede pagar con su patrimonio, con la herencia. Entonces no procede la extinción en este caso, cuando ya estamos en esta fase. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna duda? O ya se han cansado. Estoy hablando solito. Perdón, dice, el PET es título ejecutoriado tributario. Título de ejecución tributaria. Ah, ya, gracias. Así sería. Título de ejecución. Me van a disculpar, mis perros están emocionados. Ya. Entonces, título de ejecución tributaria. Así se llama. Y ese documento ya es, hemos dicho, para congelar cuentas, es para
es para empezar el proceso de remate, etc. Estos títulos de ejecución tributaria generalmente se notifica mediante un PIET. ¿Qué es el PIET? Todos son iniciales, son muy... ¿Qué es el PIET? Se llama proveído. Ay, ¿dónde está? Título de ejecución tributaria. Luego tenemos al proveído de inicio de ejecución tributaria. Es decir, después del título de ejecución tributaria se emite el proveído de inicio de ejecución tributaria. Es un aviso que te da la administración tributaria y te dice, señora o señor contribuyente, usted tiene una deuda en una resolución determinativa o en una resolución sancionatoria y vamos a partir de la notificación con este PIET, al tercer día vamos a iniciar las medidas de ejecución. Es decir, vamos a congelar sus cuentas, vamos a buscar si usted tiene propiedades para hacer el remate correspondiente. Entonces, ese es el procedimiento, ¿sí? Entonces, hemos dicho que la sanción se extingue por la muerte del autor. Hemos dicho si es que muere y ya está ejecutoriado su sanción, entonces no se extingue. Se paga con el patrimonio del causante, es decir, los herederos ahí ya tienen la responsabilidad de pagar, porque la administración no puede automáticamente ir y cobrarse del patrimonio que tenga este señor. Lo que habitualmente se hace es a los herederos, ¿no? Empezar a cobrar a los herederos y como los herederos van a heredar la herencia principal, de ese monto tienen que pagar esta sanción. La otra forma de extinción, como les dije, es muy parecido a la extinción de la deuda tributaria. No se olviden que esta es la sanción. Una cosa es la deuda y otra cosa es la sanción. También nos dice se extingue por pago total de la deuda tributaria y las sanciones que corresponden. Cuando hemos visto el tema de la deuda tributaria, hemos visto que tenemos el tributo emitido actualizado, más el mantenimiento de valor o actualizado o mantenimiento de valor, más los intereses. Entonces dice, si el contribuyente paga la deuda tributaria y la sanción, entonces con eso podemos extinguir las contravenciones. Pero esto es por pago, no es que te van a reducir, no es que te van a perdonar. Si no pagas la deuda, pagas todo el monto de la deuda y se extingue. Luego la otra forma de extinción es por prescripción, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos para la prescripción de la sanción? ¿Recuerdan? Hemos avanzado en la sanción. ¿Cuándo prescribe? María Teresa, ¿cuántos? 5 años ahora, ¿no? Antes era 8. No, antes eran 8, ahora son Sí. 4. 4. 4 años. 4. Excelente. Ahora son 4 años. Entonces, la sanción es muy parecido en el tema de fiscalización a la deuda. Es decir, la deuda va a prescribir en 4 años. La sanción también prescribe en 4 años. No es que prescriba la deuda o la sanción, prescribe las posibilidades de que la administración tributaria te puede determinar deuda o te puede determinar sanción. Entonces son dos cosas un poco, son distintas. Una cosa es la deuda y otra cosa es la sanción. Entonces puede prescribir la posibilidad de que la administración te determine una sanción pecuniaria. ¿Sí? Pero tenemos en prescripción dos fases, una fase que es de la fiscalización propiamente y otra fase que es de la ejecución. Cuando ya estamos en ejecución, por ejemplo, el código nos decía 5 años, la verdad es que no he revisado la modificación. No vamos a preguntar en el examen de prescripción porque todavía no he revisado la norma, en qué sentido y qué parte ha modificado, o es la fase de ejecución o es la fase de determinación. Entonces no se preocupen por la prescripción, ¿sí? Es información general. Y finalmente tenemos la condonación. ¿Cómo va a extinguir la sanción? Por condonación. Habitualmente esta condonación está muy de moda, les he dicho, y yo me acuerdo desde la época de la pandemia.
En la pandemia han condonado muchos impuestos. ¿Por qué? Porque han visto que la gente iba muriendo. La enfermedad ha hecho que muchos negocios quiebren, familias. Es más importante la vida, ¿no es cierto?, que pagar deudas. Entonces, han sacado normativas y además el contribuyente no pagaba sus impuestos porque era más importante resguardar su salud que pagar sus impuestos. Entonces, ha habido mucha gente que no ha pagado sus impuestos, se ha generado sanciones por todo. Entonces, han sacado muchos programas de condonación. Han dicho, si tú pagas, por ejemplo, ahora la deuda principal, porque la deuda generalmente no se condona, si tú pagas la deuda principal, te condonamos todos los intereses y te condonamos además la sanción. Entonces han sacado muchos programas de condonación. El 2021 ha sido, ¿no es cierto?, el COVID. 2021 ha sido el COVID, han sacado programas de condonación. El 2022 han sacado programas de condonación porque se entiende que estábamos en una pospandemia y la gente ha quedado económicamente en una mala situación. El 2023, 24 y 25 ya se ha vuelto un común denominador y ahora este año están volviendo a proyectar una condonación, pero esto por la situación de crisis económica en el país. Entonces nos hemos acostumbrado lamentablemente a la condonación. Lo mismo ocurre para las contravenciones tributarias, pero las contravenciones tributarias sí entran a programas de condonación, no así la deuda tributaria. Habitualmente la deuda, como les dije en algún momento, no se puede condonar porque es lo más importante de del componente de la deuda tributaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Le hice una consultita. Sí. Cuando dice prescripción, ¿no? A los 4 años, si tú tienes una deuda, pero todavía no te han fiscalizado, ya no te pueden fiscalizar, pero sigues debiendo la deuda. Ya no te van a poder poner sanciones ni multas. A eso se refiere, ¿no? La prescripción. Sí, pero no tanto así, Teresa. La prescripción no opera de oficio, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tú has cometido un error en la gestión 2020, ¿ya? Entonces resulta que la administración detecta que es un error grave en tu declaración jurada y además tiene pruebas. Entonces la administración dice, ¿fiscalizo o no fiscalizo? Porque si fiscalizo ya está prescrito, pero la prescripción no es de oficio. Entonces te inician una fiscalización. Apenas te notifiquen, tú tienes que decir, señores de impuestos, el Código Tributario establece una prescripción de 4 años. Por tanto, solicito, tienes que solicitar. No puedes decir, ya está prescrito y nadie me puede fiscalizar. Sí te pueden fiscalizar. Entonces, tú solicitarías la prescripción y creo que eso va a ocurrir cuando ya se ponga en práctica este tema de la modificación de la prescripción. Ponte que existían 1000 órdenes de fiscalización a nivel nacional. Y ponte que como antes eran 8 años la prescripción, seguramente han estado fiscalizando 2018, 2019, 2020. Entonces, cuando ha salido la norma, el fiscalizador no puede agarrar y decir, lo voy a llevar al depósito esto porque ya ha prescrito. No, no opera de oficio. Tiene que continuar con su fiscalización, pero sí le puede decir al contribuyente, señor contribuyente, le comento que ha salido una norma que dice que la prescripción ya ahora son 4 años. Si gusta, presente su prescripción. Sin embargo, no lo va a hacer ningún funcionario. ¿Por qué? Porque resulta que el funcionario tiene que cuidar los recursos del Estado y decir que decirle a un contribuyente que ha prescrito es actuar de manera desleal con el Estado. No lo puede hacer. Entonces, ya el contribuyente tiene que anoticiarse, ver la ley y decir, bueno, si son 4 años ahora de prescripción, ya esa fiscalización estaría fuera de lugar. Presenta una carta simple, un memorial, lo que uno guste y le dice, señor administración, ya ha prescrito. Solicita, se declare la prescripción. La administración tiene que agarrar y sacar una resolución administrativa
e indicar a solicitud del contribuyente se ha analizado la prescripción y se establece que el Código Tributario ha sido modificado en tal fecha y que establece la prescripción actualmente son solamente 4 años. En consecuencia, se declara la prescripción del presente proceso de fiscalización y se da por concluida la misma y se ordena, se instruye que se archive este proceso de fiscalización. Eso tiene que firmarlo el gerente, la máxima autoridad de la administración tributaria que corresponda, y con ello se cierra el proceso de fiscalización. Entonces no opera de oficio. Esa solicitud de partes. ¿Está bien entendido, María Teresa? Sí, dicen, aún que haya habido, como usted menciona, un gran error donde ha habido un impuesto omitido, aún eso ya no corresponde. Aún así no corresponde. Salvo que, no nos olvidemos cuánto tiempo se amplía la prescripción cuando tú no te inscribes en los registros tributarios, por ejemplo. ¿Te acuerdas? En la prescripción, 2 años el contribuyente no se ha inscrito. Tal si estamos haciendo una del 2020 y resulta que esa empresa, esa persona nunca se ha inscrito a la administración tributaria. Entonces no son 4 años, son 6 años. Y este año, a fin de año, estaría prescrito. Entonces, si hay un hecho de esa naturaleza que pueda ampliar la prescripción, por supuesto no se va a prescribir. ¿Sí? Entonces, cuando la administración o el contribuyente pide la prescripción, el auditor, el funcionario, en este caso el abogado es el que ve prescripciones, no es generalmente el auditor, sino el abogado. El abogado analiza y dice, sí corresponde la prescripción, pero puede ser que el auditor le diga un ratito, pero este señor nunca se ha inscrito, entonces tenemos que ampliar 2 años. Entonces el abogado dirá, sí, tienes razón, tenemos que ampliar 2 años, y en una resolución administrativa le va a decir, su solicitud ha sido rechazada, porque si bien la prescripción son 4 años, sin embargo, como usted no se ha inscrito, vamos a ampliar 2 años más, por tanto van a ser 6 años. Entonces estamos todavía, no ha prescrito, se está a tiempo para emitir la deuda. Y con ello ya estamos, está cubierta la auditoría, pero el auditor tiene que agilizar, porque si llega el 31 de diciembre y no notifica, ahí sí prescribe. Y ahí le pueden hacer responsabilidad civil, porque a sabiendas de que iba a prescribir a fin de año, no ha sacado la deuda tributaria que tenía que haber sacado. Entonces es un riesgo. Los casos sujetos a prescripción son casos sumamente delicados y el funcionario tiene que conocer las responsabilidades para saber que un caso que está a punto de prescribir tiene que darle celeridad, agilidad, ¿no? Generalmente las administraciones tributarias el mes de diciembre es el mes que más trabajan, porque al 31 de diciembre se van a prescribir, qué sé yo, 50,000 casos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trasnocharse. Y a veces nosotros decíamos en la administración tributaria, este mes hay que traerse sleepings, decíamos, porque había que salir de la oficina a 11 de la noche, 11:30. Incluso las notificaciones teníamos que hacer los días sábados, domingos, y caía en sábado y domingo el 31 de diciembre. Entonces, este es un tema sumamente delicado en las administraciones tributarias. ¿Sí? Está bien, Teresa, respondo a tu pregunta y gracias por tus preguntas, porque con eso podemos ir enriqueciendo el conocimiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas nos falta para ver? Lo otro ya es sencillito, pero sí necesita alguna explicación. El sábado vamos a concluir el tema y así damos el examen. Sin embargo, tienen todo el material, ya les he subido al Classroom. Entonces, solamente algunas aclaraciones que vayamos a hacer el sábado y con eso estamos listos para el examen. ¿Sí? Ojalá y no haya más bloqueos. ¿Y qué les han dicho de los exámenes que han programado para estos días? ¿Están dando o los están suspendiendo? Recién empieza la siguiente semana, Alicia, desde el lunes. Ah, ya, desde el lunes es. Ujú. Ah, ya, a ver, esperemos pues que mejore la situación para poder dar exámenes, si no, no creo que podamos dar exámenes virtuales.
sino habrá que cruzar todos los bloqueos para llegar como superhéroes a tomar y a dar los exámenes. Bueno, hasta aquí, si no tienen más preguntas, podemos concluir la clase de hoy día. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no la haya anotado, por favor, en participación? Pueden levantar la mano los que han participado. Tengo anotados a Diego Tarqui, Ana Coronel, Miriam Tuco, Carvajal Camila, Cruz Geraldi, Lisette Condori, Mayra Aguilar, María Teresa, ¿cuál es tu apellido? Perdón, María Teresa Rodríguez. Rodríguez. Como dice en tu Zoom dicen María nomás. Ellos están registrados. Si alguien más ha participado, puede levantar la mano para que les registre, por favor, y podemos acabar la clase. Muy bien. Entonces, nos vemos el día sábado, Dios mediante, en clases. ¿Ya? Gracias por su atención. No olviden subir los apuntes del día de hoy. Les voy a habilitar la room en unos minutitos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego.